Que hay una parte de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el versículo número 10, donde Pablo hace una defensa férrea de su ministerio. Sin lugar a dudas, todos en algún momento o hemos sido criticados, seremos criticados y más adelante quizás nuevamente seremos criticados por muchos. Hay una expresión coloquial que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. De hecho, nuestro Dios mismo, que es grande en misericordia, en amor, es fiel, es compasivo, no todo el mundo lo ama, ¿cierto que no? No todo el mundo. Por eso hoy en día hay muchos apartados del Señor que aborrecen aún la presencia de Dios o que se apartan de delante de su presencia. Y Pablo no fue la excepción. Pablo se presentó y en esta carta a los Corintios, Pablo empieza a hacer una defensa firme del trabajo que él ha hecho. De hecho, Pablo mismo les decía que, o les recordaba, porque resulta que de Pablo decían algo. Decía que en persona no tenía la vehemencia o la fuerza, su discurso era tan débil que no podía hacerse respetar ante la gente. Pero muchos o algunos decían que por medio de cartas sí utilizaba de toda la severidad que podía. Es decir, que lo acusaban de ser blandengue personalmente, pero de ser muy severo cuando escribía a las iglesias. Y Pablo escribe el capítulo número 10 y el 11 haciendo una exposición muy clara del trabajo que él ha hecho. Y el trabajo que él hacía, él menciona que obviamente, como todos lo hacemos, tratamos de hacerlo con todo el corazón y para el Señor. Pero Pablo refiere una parte que me llamó la atención. Segunda de Corintios capítulo número 10, versículo número 12, dice la palabra: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo dice: yo no me atrevo a compararme con mi propia medida. Míreme acá. Pablo refiere que habían hombres que criticaban el trabajo que él estaba haciendo, y Pablo, en un acerto muy grande, los confronta y les dice: préstenme atención, ustedes se comparan a ustedes mismos por ustedes mismos, y si mi unidad de medida soy yo mismo, pues ya la alcancé, porque si yo me comparo conmigo mismo y mi comparación no es sana, pura y limpia delante del Señor, en el sentido de ver si he avanzado delante de Dios o no, sino que me conformo con lo que tengo, pues Pablo le dice: ustedes no son juiciosos en lo que hacen, no son sabios en lo que están haciendo, porque se comparan unos con otros y dice: uy, no, yo oro más que el hermano, yo ayuno más que el hermano, no, yo no soy tan grosero como el hermano. De hecho, yo miro al hermano como va vestido y me comparo y yo como que soy más bendecido. Y allí caemos en un error craso, en un error grave, porque Pablo le dice: ustedes se están comparando unos a otros, y peor aún, unos se miden a sí mismos, por sí mismos. Es decir, la medida o el ejemplo que quieren seguir son ellos mismos. Quizás hombres llenos de orgullo, míreme acá, o mujeres llenas de orgullo. ¿Por qué? Porque el orgulloso se cree el mejor. La persona que es orgullosa cree que no tiene defectos, cree que sus errores son más leves que los de los demás. La persona que es orgullosa cree que todos los demás están en una condición inferior. Así esa persona ni siquiera tenga una condición económica alta, porque muchas veces asimilamos que las personas orgullosas son las que tienen plata, y no es así. Hay personas que no tienen plata pero que son orgullosas y juzgan bajo ese orgullo que tienen en el corazón. Y por eso Pablo dice: ustedes no están atentos, no son juiciosos, porque se están midiendo por ustedes mismos. Y está hablando de aquellos hombres que lo estaban juzgando a él, que le estaban poniendo la mirada en el trabajo que hacía. Y aquí hay algo importante, míreme acá, présteme atención. Cuando nosotros no trabajamos en algo,
no valoramos ese trabajo. Cuando una persona pasa por al lado de un lote, de un cafetal, y lo ve con un poquito de maleza, de pronto va a decir, vea, ¿quién será el dueño de esto? Descuidado ese cafetal completamente. Parece que no tuviera dueño. Y hasta si puede entra, no tiene cuidado con las matas, no está atento con lo que hace. ¿Por qué? Porque no es de él. Cuando las cosas son nuestras o trabajamos por nuestras propias cosas, valoramos más lo nuestro que lo que es de los demás. Es una realidad, desafortunada, pero es una realidad aquí en Latinoamérica. ¿Sí o no? Usted ve el trabajo de alguien y no lo valora tanto como si el trabajo fuera suyo. Y fue lo que le pasó a nuestro hermano Pablo en el trabajo que él estaba haciendo. Muchos lo criticaban por el trabajo que él hacía. Y él trata de defender el ministerio y el trabajo que ha hecho, esbozando su defensa en la segunda carta a los Corintios, mirando y tratando de confrontar a aquellos que juzgaban todo lo que él había hecho, las lágrimas que le había costado, las dificultades que le había tenido, las cicatrices que tenía en su cuerpo, quizás los chichos o los golpes de los que había tenido que ser víctima como consecuencia de la predicación del evangelio. Y quizás los que criticaban estaban sentados en la comodidad de su casa o en la comodidad de la congregación, y muchas veces esos que criticaban a Pablo, es posible que ni siquiera le predicaran a nadie, que ni siquiera se preocuparan por edificar. Porque cuando una persona llena de orgullo viene a la iglesia para mirar lo que se ha hecho, no está preocupado por edificar. Y espero que ninguno de nosotros seamos así. ¿Cuántos dicen amén? Porque el orgulloso está dispuesto a criticar. Y mira y dice, ese televisor, ¿por qué no compraron uno más grande? ¿Por qué el pastor no se pone traje? ¿Por qué el piso no está de esta manera? ¿Por qué no acomodan las sillas así? ¿Por qué tienen esa escalera? ¿Por qué utilizan tal cosa? ¿Por qué hacen lo otro? Y critica porque no sabe el trabajo que se ha hecho para sacar todo lo que tenemos por medio de un trabajo arduo adelante. Y eso era lo que le pasaba a Pablo. Pablo le decía, ustedes están muy equivocados, porque su unidad de medida no es la que ustedes deberían tener. Y por eso no son juiciosos, por eso se sienten con más capacidad que los demás y se sienten con el privilegio de poder criticar. De hecho, el que no es juicioso para revisarse a sí mismo y compararse a la estatura de la plenitud de Cristo, critica hasta cómo oran los demás. Oiga, ¿y esa hermana por qué ora así? Debería orar como yo oro. Porque se creen la punta de lanza. Mejor dicho, Dios bajó y los ungió para que hicieran eso. Y era lo que le estaba pasando a Pablo. Lo estaban criticando fuertemente. Pero Pablo, sin entrar en una disputa necia, sin entrar a confrontarlos totalmente, les habla discerniendo por el Espíritu lo que ellos tienen en el corazón. ¿Y cuál era la dificultad de ellos? Que no eran juiciosos al juzgarse a sí mismos. El versículo número 17 o el versículo número 16 dice la palabra: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Allí el Señor le quita la silla a los orgullosos, porque el orgulloso cree que el trabajo de él es el que más vale. Es que usted le predica a la gente, pero usted viera como yo le predico. Es que yo sí le predico a la gente y eso se convierten, caen de rodillas de una vez. Porque cuando una persona está cargada de orgullo, cree que su trabajo es el mejor. Y Pablo le dice, el que se vaya a gloriar, no se gloríe en sí mismo. Él decía, yo me glorío en las debilidades que tengo. Porque si quisiera gloriarme, en otra parte habla con mucho sarcasmo y les dice, voy a hablar como un loco y me voy a gloriar de lo que yo he hecho, y empieza a contárselos detalladamente. Pero aquí él le dice, si usted quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Es decir,
Llénese de orgullo de que Cristo está en su corazón y no del trabajo que usted ha hecho para el Señor. Porque algún día, cuando estemos ante el trono de la gracia, el trabajo que nosotros hayamos hecho va a ser pasado por el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Así usted no diga amén, pero eso dice la palabra. La palabra dice que el trabajo que nosotros hacemos un día va a ser pasado por el fuego. Porque a nosotros como hombres de Dios nos pueden adular. Y nos pueden decir, uy, qué trabajo de amor el que hace usted. Usted es un bendito de Dios. Esa palabra que da usted, me ha dicho a mí algunas personas. Se me han acercado y me han dicho, uy, el Señor le da a usted sabiduría para predicar. Pero esas adulaciones, pues de alguna manera muchas veces lo inflan a uno. Pero si uno se quiere gloriar, debería gloriarse en lo que Dios piensa del trabajo que uno hace. Porque ¿de qué servirá hacer yo todo el trabajo que haga si la motivación de mi corazón es que la gente me mire, que la gente me aplauda, que la gente me admire, que la gente diga, wow, pastor, y que yo viva para la gente? Y que el día que esté ante la presencia del Señor me pueda salvar, pero que mi trabajo, al ser pasado por el fuego, se consuma. Porque el Señor diga, este trabajo usted no lo hizo para mí, lo hizo para usted. Porque usted quería sentirse grande entre los demás. Y por eso Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríe en sí mismo. Porque si se gloría en el trabajo que usted está haciendo, esa obra de pronto se puede quemar el día que sea pasada por el fuego. Porque van a ser pasadas por el fuego todo el trabajo que nosotros hacemos, todo el trabajo de evangelizar, de predicar, de ayunar, de orar. Dios sabe cuál es la motivación que tenemos en el corazón, qué es lo que nos impulsa. ¿Será que nos impulsa el anhelo de predicar las almas? ¿O será que nos impulsa estar en evangelismo para conquistar a la hermana que está allá? ¿Será que nos impulsa a venir a la iglesia para buscar de Dios? ¿O será que nos impulsa a venir a la iglesia porque no tengo nada más que hacer? Y el Señor va a saber, así como lo sabe ahora, pero nos lo va a mostrar el día que nuestras obras sean probadas por el fuego. Y por eso Pablo empieza a confrontar a los hermanos que quieren hablar mal de lo que él ha hecho y que quieren tener en poco el trabajo misionero que él ha levantado. Y así mismo nos habla a nosotros el día de hoy, porque nosotros no podemos compararnos con nadie. Iglesia, usted y yo no deberíamos compararnos con nadie, porque cuando nosotros nos comparamos pueden ocurrir dos cosas. Uno, infravaloramos nuestras capacidades y exacerbamos el valor de los demás. Pablo le estaba diciendo a sus contradictores, no se midan a ustedes mismos, por ustedes mismos. Su unidad de medida no son ustedes. Nuestra unidad de medida no es el pastor. No, es que mi unidad, yo quiero ser como el pastor Rosenberg, gran hombre de Dios. No digo que no, pero es hombre. Además que tendrá algunos defectos o algunas cosas, así como las tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Así usted no diga amén, yo sé que tiene defectos. Y si no, váyase a vivir usted un mes con una persona, a ver si no se los encuentra toditos y totalmente detallados. Lo que pasa es que en ocasiones no le vemos los defectos a los demás porque no vivimos con ellos. Ustedes me ven aquí venir y yo aquí llego bañadito, peinadito, con la ropa planchadita y aquí todo es perfecto, pero mi esposa, que vive conmigo, que duerme conmigo, que se levanta conmigo, que camina conmigo, ella sabe los errores que yo tengo. Porque dar una apariencia es sencillo, pero de las puertas del hogar hacia adentro no hay apariencia que valga, porque allá somos lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo dice, no se comparen con nadie. No se pongan a mirar a alguien y a decir, uy, yo un día quiero llegar a ser como él. Porque de alguna manera todos somos falibles. Ni siquiera le hablo de un pastor. No se compare usted y no diga, yo quiero ser como Moisés, porque fue un mentiroso. Porque fue un hombre que también en algún momento se airó. Abraham fue un mentiroso. Le dijo a su esposa que dijera que era su hermana cuando llegó a Egipto. David adulteró y aparte de eso fue homicida. Y todos los hombres de Dios algún defecto tuvieron, porque la palabra es clara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso lo que el Señor dice es, su unidad de medida y mi unidad de medida debe ser Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que vino a estar entre nosotros, pero que no cometió ningún pecado. Por eso lea conmigo lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 11.
El versículo número 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este último versículo, míreme acá, la última parte del versículo número 3 en la versión Dios habla hoy, me parece muy interesante, porque dice: yo no quiero que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes también se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura a Cristo. Pablo le dice: yo espero que ustedes no se aparten de tener una actitud sincera delante del Señor, que ustedes sean totalmente sinceros delante de aquel que los llamó, de aquel que tuvo misericordia y que nos ha mostrado su fidelidad. Que ustedes tengan unos pensamientos y una actitud sincera, porque cuando yo empiezo a vivir por apariencia, me estoy dejando engañar por el enemigo. Porque ¿de qué me servirá a mí tener apariencia de piedad si soy un pecador que no se quiere arrepentir? Porque todos somos pecadores. Pero Hebreos capítulo número 10, 26 habla de los pecadores que aún viendo a Cristo no se quieren arrepentir de su pecado. Y entonces, ¿cómo voy a permitirme yo que el enemigo me engañe con esa clase de cosas? Y por eso Pablo nos dice: nuestra unidad de medida tiene que ser Cristo. La persona con la que ustedes y yo nos deberíamos comparar tiene que ser Cristo. Aquel que murió por nosotros para darnos salvación es Cristo, y Él es nuestra meta de llegada. Allá es donde deberíamos llegar. Y por eso Primera de Corintios capítulo número 11, versículo número 31, ese verso lo leemos siempre que participamos de la cena, y resalta algo muy importante: examinémonos a nosotros mismos. Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendrá por qué juzgarnos. La versión Dios habla hoy dice: ¿por qué castigarnos? Míreme acá, si ustedes y yo nos examinamos a nosotros mismos, el Señor no tendría por qué castigarnos. No tendría el Señor absolutamente ningún reproche contra nosotros. Seríamos y estaríamos con un corazón muy correcto delante de Él. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que me examine y que presente delante de Él todo lo que haya en mí que no me sirva. Todo lo que haya en mi corazón que no sea agradable delante de Él. Pero hay gente que cree que la gracia cubre aún los pecados que no se perdonan. Es decir: pastor, ya Dios sabe que yo soy orgulloso y ya Él me perdonó por su sangre. Y yo le digo: perdón, tenga cuidado, pare un momentico, porque la gracia no es otra cosa más que la misericordia de Dios mostrada por medio de Cristo para perdón de nuestros pecados, siempre y cuando haya en el corazón del hombre un deseo de buscar ese perdón de pecados y de anhelar o de tener ese arrepentimiento verdadero en el corazón. ¿Cuántos lo están entendiendo? Porque si yo, entendiendo la gracia de Cristo, quiero permanecer y seguir en el pecado, pues estoy desechando la gracia, no estoy valorando la gracia. Si yo le digo: Señor, gracias por tu gracia, porque tú me perdonas estas 3 mujeres que tengo aparte de mi esposa, gracias porque tú me perdonas, pero es que las amo a las 4, Señor. El Señor le diría: ah, qué bonito, pero la gracia se acaba cuando usted no la valora. La palabra dice que muchos cayeron de la gracia porque no valoraron la gracia que recibieron. Y el Señor dice aquí: si usted se mide o se compara a usted mismo por usted mismo, ojo, porque usted tendrá una unidad de medida muy baja, y será muy fácil cumplir las perspectivas o las expectativas de su crecimiento espiritual. Luego, nuestra unidad de medida y nuestra mirada siempre deberían estar puestas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el Señor dice: examínese a ustedes mismos, revísese a ustedes mismos, estén atentos.
Segunda de Corintios capítulo número 13, versículo número 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pare por un momento y míreme acá. Este versículo nos pone a confrontarnos y a revisarnos a nosotros mismos. Míreme acá. Con este versículo nos paramos ante un espejo de la palabra. Porque, a ver, si yo me paro ante un espejo, voy a ver lo que hay, ¿cierto que sí? Mírenme acá, por favor. Hay unas personitas que tienen y sufren de ciertos síndromes que cambian su perspectiva visual. Ocurre con las mujeres que sufren de algunas situaciones bien delicadas. Una de ellas, la anorexia. La anorexia produce que las mujeres vean en su reflejo algo que está apartado de su realidad. Son unos quebrantos y unas situaciones de salud bien, pero bien complejas, que no son naturales, tienden más a lo espiritual, o por lo menos a lo psíquico, porque una mujer delgada se ve en el espejo y se observa gorda, y todo el mundo la ve delgada, flaquita. Dice un amigo, tiene más carne un juetazo. Flaquita, delgadita, menudita, pero se para frente al espejo y se ve gorda, se ve popocha, se ve barrigona y dice: no, tengo que dejar de comer, todavía estoy. Y tiene un desorden alimenticio, pero también mental, que no le permite ver la realidad de las cosas. Mírenme acá. Luego, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13, versículo número 5, Pablo le dice a la iglesia algo que podría molestarnos, porque Pablo le dice: oiga, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Y vaya, examínese usted, mi hijo, yo soy cristiano, temeroso de Dios, soy pastor del Señor. Y Pablo dice: sí, qué bueno, pero examínese si está en la fe. No sea que de pronto haya salido de la fe y que su unidad de medida o su ceguera espiritual no le permitan ver la realidad. Y Pablo confronta a la iglesia, ni siquiera los confronta con él mismo, no les dice: examínense y mírense si son iguales a mí. No, él les dice: examínense cada uno a sí mismo y mire si usted está permaneciendo en la fe. ¿Acaso no se pueden revisar?, dice Pablo. ¿Acaso usted no conoce su corazón o no conoce sus pensamientos? ¿Acaso usted no sabe qué es lo que lo impulsa o a buscar de Dios o al pecado? Porque es que si yo me paro frente a un espejo, escúcheme, por más buena actitud positiva que quiera tener yo, no me voy a dejar ver el tejido adiposo que me rodea la cintura y que me hace inflar la camisa. Por más positivo que pueda decir yo y pueda decir: como estoy de bonito, pero de barrigón. Y alguien dirá: bonito, pastor, como dijo Funky, por lo menos eso dice mi esposa. Pero yo podría decir cualquier cosa de mí. Pero si usted me mira, yo le podría decir: hermano, yo soy el hombre más atlético de Santander de Clichao. Y usted por respeto me podría decir: ok, pastor, qué bueno. Pero usted en su corazón va a decir: el pastor es un mentiroso. Véalo como está de gordo y de barrigón. Y dice que atlético. Estoy más atlética yo que no tengo barriga, dirá alguna de ustedes. Porque si yo me paro frente a un espejo y declaro y me hago creer algo, pero lo que veo en el espejo es la realidad y yo trato de cambiarla, pues no estaría siendo juicioso conmigo mismo. Y eso es lo que Pablo le dice a la iglesia: párese frente al espejo de la palabra y mírese de manera franca y de manera sincera. Mírese ante el espejo y dígase: ¿será que yo soy como Cristo? ¿O por lo menos voy en el camino? ¿Será que yo trato de pasar por lo menos media, 1 o 2 horas de oración como lo hacía Cristo? ¿Será que yo me dispongo para meterme a tiempos de ayuno, por lo menos cuando el pastor convoca, para estar allí ferviente en el espíritu? ¿Será que yo tengo un corazón dispuesto para recibir la palabra y que cuando la palabra es dura y siento que golpea, trato de ponerla por práctica? ¿Será que yo tengo la capacidad de renunciar a todo lo que el Señor me dice que renuncie para honrarlo y para vivir para Él? Y eso es lo que el Señor quiere, que nos miremos de manera franca,
franca, ante un espejo. No que sea yo su espejo, porque yo también soy hombre imperfecto, igual que todos ustedes. Yo también tengo defectos y tengo errores y muchas cosas en las que trabajar y en las que mejorar. Y por eso el Señor dice, su espejo o el reflejo que usted tiene que ver debe ser el de Cristo, no debe ser el suyo. Entonces usted se mira para confrontarse, pero su meta y su lugar de llegada debe ser Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia de manera cruda, examínense, revísense, sean juiciosos con ustedes mismos, porque es que si usted se examina no es para beneficio mío. Si yo me examino, no es para beneficio suyo. El primer beneficiado de que yo me examine, pues soy yo mismo. Luego yo sé que si yo no me examino sinceramente, en algún momento la congregación sufrirá pérdida y sufrirá un daño tremendo. Entonces estemos atentos de eso y tengamos un corazón sincero. Nosotros fuimos llamados a salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿por qué en ocasiones pareciera que esa salvación estuviera lejos? Pareciera que no necesitáramos de la gloria de Dios. Pareciera que no necesitáramos de la presencia del Señor. Nosotros deberíamos ser juiciosos para examinarnos y revisarnos y no tratar de ocultar lo que Dios ya ha visto. Porque en ocasiones tratamos de ocultar cosas para aparentar. Pero si aparentamos, ¿para quién es beneficioso eso? ¿Quién se ve beneficiado de que yo les aparente ser el hombre más piadoso, más espiritual y de más oración, cuando ni siquiera quiero buscar al Señor? ¿De qué sirve la apariencia si en algún momento todo se va a desvanecer y todo se va a ir a tierra y va a caer por el piso? ¿De qué va a servir la apariencia, iglesia? Y por eso Pablo dice, examínese. ¿Acaso estamos en la fe? O quizás ya vamos en un camino tan distante que no hemos podido notar que si partiéramos a la presencia del Señor, podríamos sufrir pérdida por lo distanciados que estamos caminando, porque no estamos siendo juiciosos para compararnos a nosotros mismos con Cristo, sino que nos comparamos con nosotros. Y entonces decimos, no, yo no estoy orando tanto, pero por lo menos no soy como fulanito. Él servía, él iba a la iglesia y hoy en día es un borrachín. Yo por lo menos no soy así. Y nos comparamos con otros. Pero esa comparación no sirve de nada. Porque el que murió por nosotros es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a ese lugar es a donde tenemos que llegar. Cristo es la meta de llegada. Cristo es la persona como la que nosotros deberíamos ser. Y por eso en la parábola del fariseo y el publicano, que ya hemos leído muchas veces y no la vamos a leer, pero sí se las voy a mencionar, el Señor resalta que dos personas entraron al templo. Uno era el fariseo y otro era el publicano. Y ojo con esto que le voy a decir, porque eso me confrontó. La verdad que me confrontó. Nosotros hoy en día hablamos de los fariseos y los vemos como los torcidos, ¿cierto que sí? De hecho, uno utiliza esa expresión, uy hermano, no sea fariseo, no me haga eso. Cuando alguien le hace un desplante, uno hasta utiliza esa expresión, ¿cierto que sí? Pero remontémonos a la época en la que Cristo dio esa parábola. Los fariseos no eran cualquier persona. Los fariseos eran personas que habían hecho un trabajo espiritual y se habían preocupado por renunciar a muchas cosas por seguir a Jesús. Los fariseos eran personas que tenían reputación de ser más fieles, de cumplir las promesas de Dios. Ojo, tenían reputación, tenían apariencia. Es decir, que si trajéramos esa parábola al día de hoy, el Señor podría decir, dos hombres entraron a la iglesia a orar. Uno era cristiano y el otro era inconverso. De ese talante es la parábola del fariseo. Perdóneme que sea tan confrontativo, pero así es. Y el Señor dice, un hombre que tenía reputación ante los demás de ser espiritual. Porque el fariseo y el publicano eran dos polos totalmente opuestos. El fariseo era tenido por el pueblo como un hombre espiritual. Les llamaban maestro, les tenían profundo respeto.
los adulaban, decían: ve, allá va el fariseo. Ese es tremendo, ese fariseo, tremendo hombre de Dios. Así como en ocasiones nos pasa a nosotros y dicen: Pepito, Pepito es cristiano. Sí, un hombre de Dios, no toma, no se le escuchan malas palabras. Hombre, ese hombre se le ve que es cristiano, no como otros. Eso eran los fariseos, que hoy en día nosotros ya utilizamos ese término, de hecho, como un término peyorativo para hasta tratar o golpear a la gente. Pero si lo trajéramos al día de hoy, los fariseos seríamos los cristianos. Nosotros ocuparíamos esa casilla, porque Cristo sabía y la gente lo entendía, que los fariseos eran gente que tenían reputación de ser espirituales, reputación de ser personas que buscaban de Dios, que cumplían los ritos, que se paraban y ellos predicaban, evangelizaban más que nosotros, salían a ser prosélitos. Cristo les dijo: ustedes salen a ser prosélitos y después de que los hacen 2 veces más hijos de Satanás que ustedes mismos. Eso se los dijo el Señor. Eran tipos que cumplían la palabra de Dios, pero solo vivían de la apariencia. Ellos tenían filacterías, que eran unas cajitas, hoy en día los utilizan como unas cajitas, se ponen en la frente y allí meten pergaminos con la palabra de Dios. Extendían los flecos de sus mantos y la gente decía: allá viene, no diga groserías, que allá viene el hermano, el fariseo, ese hombre es tremendo hombre de Dios. Tenían reputación de ser los más espirituales, pero sus antagonistas, el polo opuesto, era el publicano. Y es como si hoy en día habláramos de una prostituta. Con ellos los comparaban. Los publicanos y las prostitutas estaban en el mismo nivel. Entonces el publicano era tenido por pecador delante del Señor, delante del pueblo. El publicano era tenido como una persona que no era digna de nada, porque los publicanos en gran parte eran romanos, pero muchos otros eran judíos, y eran judíos que trabajaban para el imperio romano cobrando impuestos, y gran parte de los impuestos se los guardaban ellos, porque el imperio les decía: cobre 5, y ellos cobraban 7, le pagaban 5 al imperio y se quedaban con los otros 2, y muchos cobraban impuestos onerosos. Por eso el pueblo los aborrecía, no los querían. ¿Recuerdan a Zaqueo? Aquel hombre que tuvo ese encuentro con el Señor y dijo: yo les devuelvo cuadruplicado todo lo que les quité, porque su corazón lo convenció, el espíritu lo convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y esos fueron los 2 hombres que entraron al templo. Y el Señor dijo: entró un cristiano y entró un pecador. Y el cristiano, orando, miró al otro y le dijo: gracias por tu gracia, Señor, porque gracias a ti no soy como los demás, como ese pecador que entró ahí. Hermano, Dios le bendiga. Pecador, por dentro, ¿no? Por fuera le puede decir: hermano, Dios le bendiga, decía el fariseo, pero por dentro estaba pensando: pecador, te vas a ir al infierno por pecador. Porque él oraba para sí mismo. La palabra resalta y hace énfasis en que su oración era silenciosa. Él no se paró a decir: gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. No, él oró para sí mismo. Y él decía: Señor, gracias, porque no soy como ese publicano. Ese es un ladrón. Gracias, Señor, porque yo no soy como los malvados, ni como los adúlteros. No soy como ese cobrador de impuestos que está ahí. Gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Gracias, Señor. Cristo más adelante o en otra ocasión les diría: ustedes diezman, qué bueno, eso está bien, pero no solo es diezmar sin dejar de hacer lo otro, porque el publicano se alegraba por lo que él hacía. Su justificación estaba en sus hechos y por eso no tenía el rasero tan sano y tan limpio para medirse, por lo menos con Moisés en ese entonces, porque Cristo apenas estaba siendo revelado. Pero se satisfacían a sí mismos por los ritos que hacían y por la apariencia que tenían, y no reconocían, no tenían la capacidad de reconocer su pecado, no tenían la capacidad de ser francos delante del Señor. Él decía: gracias porque no soy como los otros pecadores, Señor, gracias porque no soy malvado, gracias porque no soy maligno.
Y Cristo entonces, ¿por qué les dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una hermosa apariencia de ser espirituales, pero por dentro no hay sino huesos de muerto. Hay hediondez. ¿Sabe por qué? Porque ellos, bajo la apariencia de ser espirituales, cargaban el pecado consigo mismos. Cosa diferente que no pasaba con el publicano o con aquel hombre pecador, porque él se presentó delante del Señor y dice la palabra que golpeaba su pecho y le decía, ni siquiera te levantaba la cabeza, la tenía de rodillas y con su cabeza en medio de las rodillas, y como podía golpeaba su pecho y le decía, sé propicio a mí porque soy pecador. Sé propicio a mí porque no he tenido la capacidad de guardar tu palabra ni de vivir en tus estatutos. Y por eso Pablo confronta a la iglesia y les dice, mírense a un espejo, examínense a ustedes mismos si están en la fe. ¿Acaso no se conocen a ustedes mismos? ¿Acaso no pueden saber si están aprobados o reprobados delante del Señor? Y ese es el llamado de Dios para nosotros, que ustedes y yo nos comparemos a Cristo, que ustedes y yo nos miremos conforme a lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Su unidad de medida o su lugar, o usted por lo menos no debería decir yo quiero ser como el pastor Fabio, porque yo soy un hombre que quizás tengo algunas capacidades de parte de Dios como las tienen todos ustedes, pero también soy débil en muchas partes, como también lo son todos ustedes. ¿Cuántos lo están entendiendo? Así de que su lugar de llegada no es el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el maestro. Es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Es Cristo el que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Por eso lea lo que dice Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Dice el Señor que Él constituyó diferentes ministerios, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Pero quiero que leamos desde el versículo número 12. Efesios capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga yo también, vamos, dígalo sin temor, diga yo también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Míreme acá, así como cuando usted y yo y éramos pequeñitos, yo no me acuerdo de haberlo hecho, pero además que lo hice, o por lo menos mis hijos sí lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes vieron a que sus hijos se pusieran sus zapatos o se pusieran sus chancletas dentro de la casa? Que vieran sus zapatos y se los pusieran y trataran de caminar, y caminaban todo chistoso y sabíamos que les sobraba el 95% del zapato estaba desocupado, porque esos pequeñitos pies no podían llenarlo. Y eso es lo que debería pasarnos a nosotros, que cuando nos sintamos lo suficientemente santos y puros, vayamos a los zapatos de Cristo y nos los pongamos, y nos pongamos la ropa de Cristo y digamos, no, esto todavía me queda grande, estoy en el camino, pero la llegada es la estatura de la plenitud de Cristo, no es la mía, no es la propia, es la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro lugar de llegada. Por eso Pablo dice más adelante, no seamos como muchos que utilizan las artimañas del error, sino seamos sinceros, sigamos la verdad, seamos francos. De hecho, Dios no le está diciendo, hermano, venga, sea franco conmigo aquí, suba hacia acá, cuéntenos sus pecados, cuéntenos qué pecados cometió esta semana. A ver, que lo escuche todo el mundo, dígalo duro. ¿Eso está pidiendo el Señor?
No, ni siquiera Dios se lo está pidiendo que venga y me lo cuente a mí. La costumbre se me olvidó el nombre. El rito de la confesión que tiene por lo menos la iglesia tradicional está basado en un verso en el que el Señor dice que si alguien no ha podido derrotar algo sobre su vida, vaya donde un hermano, cuéntele, pero un hermano de buen testimonio, y hago un paréntesis aquí, no le cuente su vida a todo mundo, porque hay mucha gente que no le interesa su vida. De hecho, hay gente que se va a alegrar de que a usted le vaya mal. Suena crudo, pero es una realidad. Tenga cuidado de contarle su vida a cualquier persona. Ojo con eso. De hecho, aquí en la iglesia hasta ahora no hay un ministerio de consejería. El ministerio de consejería es la pastora y su servidor. Nosotros somos los únicos que hasta ahora hacemos parte de ese ministerio, nadie más. Nosotros hacíamos parte de ese ministerio siendo servidores en Jamundí. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque no cualquiera tiene la capacidad de pronto de hacerlo, pero todos podemos llegar a hacerlo. Luego lo que dice el Señor, y ese ministerio, se hizo no para que usted vaya y le cuente los pecados al pastor y el pastor lo perdone. No, lo hizo el Señor para que usted vaya y si no puede derrotar algo le diga: pastor, estoy luchando con esto, estoy trabajando con esto, ayúdeme, deme una palabra y ayúdeme a orar. Ese es el propósito del Señor, a que el hermano al que usted le cuenta sus cosas le ayude a orar a usted por lo que usted no puede vencer. Pero el perdón se recibe solo de Cristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y por eso el Señor nos llama no a que usted sea franco conmigo, a que usted sea franco con Dios, a que vaya de rodillas y no sea como el fariseo que le dijo: Señor, gracias, soy una maravilla, donde me quite los zapatos salgo flotando de lo santo que soy. Sino que vayamos delante de Él y le digamos: Señor, sé propicio a mí porque he fallado, me he desanimado, me he desalentado, he tenido ira, he tenido amargura, he tenido celos, no sé qué ha tenido en su vida, pero lo que Dios espera de la iglesia es eso, porque lo que Él espera es que lleguemos a la plenitud de Cristo, pero no vamos a llegar con una fachada ni con una máscara, vamos a llegar siendo francos y sinceros delante del Señor. La confesión de pecados establecida por el Señor nos ayuda a nosotros para reconocer en nosotros nuestras fallas y trabajar por nuestros propios pecados. El fariseo, ¿qué creía que tenía que cambiar? Nada. Él era santo. ¿Qué iba a cambiar el fariseo si estaba siendo justo delante de Dios? ¿Qué pecado reconoció? Ninguno. ¿Qué pecado necesitaba cambiar? Ninguno. Cosa contraria que pasaba con el publicano: sé propicio a mí porque soy pecador. Y la palabra quizás no establece los pecados, pero podría haber dicho y seguir diciendo: soy lleno de avaricia, Señor, perdóname porque vea, fui a una casa, no tenían casi para comer, le cobré los impuestos. En ese tiempo el pago de impuestos era voraz, el que no pagaba hasta los hijos se los podían quitar. Y él dijo: amedrenté esa familia, Señor, y le quité hasta lo último que tenían, y ahora me siento mal, me siento en amargura, sé que hice mal, perdóname porque estoy lleno de avaricia. Pues al reconocer la avaricia de su corazón, tendría que entender que debe trabajar en la avaricia. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y por eso el Señor nos llama a que ustedes y yo tengamos una sola unidad de medida: a Jesús de Nazaret. Que trabajemos, que nos esforcemos, que nos dispongamos, que nos confrontemos con la palabra, porque si lo hacemos y nos disponemos, vamos a ir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a una mujer y a un hombre perfecto, siendo un instrumento muy útil en las manos de Dios para bendición, para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Primera de Juan, capítulo número 3, quiero terminar leyendo esto. Dice el Señor, porque versículo número 1 de Primera de Juan 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es de que vamos a pararnos frente al espejo, vamos a medirnos con el rasero de Cristo y vamos a ser francos. No permitas que Satanás te engañe, queriéndote hacer creer lo que de pronto no eres. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos también se aparten de la sincera fidelidad a Cristo. Así es de que seamos francos y sinceros, no conmigo, con el Señor. Cuando vayas delante de su presencia, sé totalmente franco y sincero y deja de querer llegar, ojo con esto, escúcheme esto, su lugar o su meta de llegada es Cristo Jesús. No deberíamos anhelar ser como Moisés, porque también pecó, ser como Abraham, el cual mintió, ser como David o ser como cualquier otro gran hombre de Dios, porque todos fallaron, todos pecaron. El único que pisó esta tierra, que caminó sin pecado, que murió sin pecado y que nos dio salvación, se llama Cristo Jesús. Y por eso la iglesia debería anhelar llegar a ser como Cristo. La iglesia debería anhelar llegar a ser un hombre y una mujer perfecta, creados a la estatura de la plenitud de Cristo, con el único propósito de mostrar la gloria de Dios a todos los que nos rodean, y que la gente cuando te vea pueda glorificar al Señor porque lo ven en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Que cuando la gente nos miren puedan ver al Señor a través de nosotros, puedan ver la gloria de Dios a través de su iglesia. Yo lo creo, mi hermano. Por eso dispongámonos cada día y seamos francos y sinceros con el Dios de la gloria, porque nuestra unidad de medida se llama Cristo Jesús. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies rápidamente y dígale: Padre, te damos gracias, poderoso Rey, por tu amor. Dígale: Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, te damos a ti gracias, Señor, porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Pero dígale: Señor, ayúdame a entender lo que dice tu palabra. Mirad, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Él dice: santifiquémonos, limpiémonos, apartémonos de toda maldad, saquemos toda hipocresía de nuestro corazón, saquemos toda apariencia de piedad, toda apariencia de justicia, toda apariencia que no sirve, que no aporta, que no nos ayuda. Dígale: Señor, ayúdame, poderoso Dios de gloria, levántame con el poder de tu gloria. Dígale: te necesito, poderoso Rey del cielo. Arranca toda hipocresía de los corazones, quebranta toda hipocresía de los corazones, desbarata toda hipocresía de los corazones, derriba toda hipocresía de los corazones, consume toda hipocresía de los corazones, desbarata toda obra del enemigo. Señor, ven y derriba toda obra del diablo, ven y quebranta toda obra del diablo, ven y consume todo yugo satánico, ven y derriba todo yugo demoníaco, ven y desciende con el poder de tu gloria. Yo te alabo y te bendigo, poderoso Rey del cielo. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu misericordia. Levante esas manitos y dígale: Señor, ayúdame a ser franco delante de tu presencia. Dígale: ayúdame a ser como ese publicano que llegó, Señor, reconociendo, dándose golpes de pecho, no por aparentarle a nadie, sino por el pecado que tenía y que confesaba delante de ti. Dígale: ayúdame a ser sincero, Señor. Yo no quiero vivir de apariencia, yo quiero buscar tu gloria, yo quiero disponerme y anhelo, Señor, anhelo con todo mi corazón ver tu gloria sobre mi vida, ver tu gloria sobre mi casa, ver tu gloria sobre mi familia. Te lo pedimos, poderoso Dios,
Te lo rogamos, soberano Rey del cielo, levántanos en el poder de tu gloria, susténtanos con poder y con tu gracia, llénanos con poder y con tu presencia. Te alabamos, poderoso Dios de gloria, te glorificamos, poderoso Rey del cielo, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dígale gracias por tu bendición, gracias, poderoso Dios de gloria, gracias, Señor, gracias, poderoso Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a aquel que vive, iglesia. Gloria al Señor. Vamos a ser francos y sinceros delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Espero que sí. Por usted mismo, espero que lo hagamos. Tome su lugar por un momentico. Lo invito a que prepare su ofrenda, su diezmo. Antes de eso nos despedimos de todos los hermanos que están por redes sociales. Recuerden, mañana viernes tenemos guerra espiritual y reunión de jóvenes. Y aparte el domingo 24 tendremos dos servicios. Uno de 9 de la mañana a 11:30 y otro de 7 de la noche a 10 de la noche. Dos servicios de bendición. Vamos a estar aquí buscando la gloria de Dios. Los esperamos a todos con un corazón muy, pero muy dispuesto. Dios los bendiga. Dios los guarde.